Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Zona Franca. Y qué placer comenzar la semana con este equipazo de analistas aquí en Zona Franca. Y lo mejor de todo es hablar, charlar y que la conclusión sea absolutamente tuya. Hoy, entre todas las cosas que tenemos un debate muy interesante. Bueno, esperemos tener un debate muy interesante. No sé, señor director, si podés abrir un poco tu plano. Ahí está. Aquí en esta silla debería estar la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones. Creo que está llegando. Así nos dijo varias veces. Creo que está llegando. Y así parece que le dice así también a los proveedores, Pablo, ¿eh? No. Y al lado está Francisco Griñó, que es miembro titular de la CAPACO, la Cámara Paraguaya de la Construcción. ¿Correcto? Así mismo. Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. Un gusto verte. Igualmente. Y muchas gracias, William, señor Jesse, Maurice, el señor Carlos aclarando. Gómez. Prepárense porque hoy vamos a hablar, y el querido Freddy, gracias Freddy, hablando de varias cosas. Un solo dato. ¿Sabes cuánto le debe Obras Públicas a la Cámara de la Construcción? ¿Cuánto? ¿Con o sin interés? Sin interés, ¿verdad? ¿O con interés? 221 millones de dólares. Sí, ese monto es sin intereses. Sin los intereses facturados. Sin intereses. Pero Con más de 100 millones de como a intereses. la gente no le gusta hablar en dólares, vamos a hablar en guaraníes. 1.4 trillones de guaraníes. Aquí. Impresionante. O sea, imagínate Ya vos, no. imagínate vos el interés de eso debe ser una fortuna. ¿Y Pero dónde bueno, está el problema, Pablo, ahí? ¿perdón? ¿Dónde está el problema? ¿La mala administración del MOPC o el Ministerio de Hacienda nos suelta, el Ministerio de Economía ya ahora nos sí. suelta la plata? Claro, muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta porque se le puede endosar y apretar a la ministra cuando lo que tiene que entregar el dinero finalmente es el ministro de Economía, porque así funciona, ¿verdad? Pero por un lado tenemos que hay recaudación récord, pero por otro lado no están pagando las cuentas. Entonces, ¿de qué te sirve tener tanto dinero en caja si no está dinamizando la economía? Claro. Antes que venga la ministra Francisco, ¿esto pasó ya alguna vez? ¿Un atraso así de este porte? Mira, yo creo que siempre hubo atrasos, ¿verdad? Siempre fue normal atrasos. Como yo digo, es como una fila, como para vos estás en una fila en el puente de la amistad, ¿verdad? Siempre hay fila para cruzar el puente de la amistad, ¿verdad? Sí. El problema ahora es que la fila se volvió más larga, ¿verdad? Y estamos tardando más tiempo en cruzar, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo? Y ahora eso es lo más agravante de todo, ¿verdad? Porque hoy en día ya no sabemos cuánto tiempo. No te puedo responder eso. Pero porque 2 veces más, 3 veces más de Y espera. ahora puede ser, a veces uno tarda un año, a veces puedes cobrar en 6 meses, a veces puedes cobrar en 4 meses, a veces puedes no cobrar. Hay obras que tienen 2 años de ejecución y que no cobraron más que el anticipo, ¿verdad? Ahora, hay que entender algo muy simple, audiencia y analistas. Para que vos puedas esperar que el Estado te pague cuando quiera, tenés que tener una espalda muy grande. Demasiado. Porque de lo contrario te caes y no te recuperas nunca más. O sea, se le pone, aunque tenga una espalda grande, aún así se le pone en peligro grandes empresas históricas. O sea, realmente es muy delicado. Sería muy interesante que realmente llegue Claudia para poder hablar con ella. Vamos a ir a otro de los temas de la semana, mientras tanto, que es Eddie Jara de alguna forma sugiere que la Contraloría lo está prejuzgando. Como diciendo, espera un poco, hacer toda la investigación y después en todo caso decir que yo estoy haciendo algo malo. Así más o menos dijo, ¿verdad? Así Sí. mismo, señor. A ver. Eddie Jara cuestionó duramente a la Contraloría General, señalando que existe un prejuzgamiento en su contra antes de que concluyan los procesos de auditoría. El reclamo fue recogido por varios medios, en medio de un clima político cada vez más tenso. Desde la Contraloría responden que sus informes son técnicos, basados en documentos y procedimientos establecidos por ley, y que no existe una persecución personal. El caso sumó ruido político cuando la diputada Vega, pareja de Jara, declaró que el cargo que ocupa su novio es muy apetecible. Una frase que fue ampliamente replicada por la prensa y que alimentó cuestionamientos sobre poder, influencia y conflictos de interés. Más allá de las defensas, el episodio vuelve a instalar una demanda clave para la transparencia.
la necesidad de controles firmes, pero también procesos claros y creíbles. Ahora, quiero ir directamente a vos, Mauri, como empresario, en tu carácter de empresario, no como ciudadano, primero empresario, después ciudadano. Esto que vos estás viendo de Eddie Jara y su novia, o al revés, la diputada y su novio, ¿te parece un ataque mediático o encontrás algo en el fondo que tiene sustento y realmente hay que aclarar? Bueno, yo había leído que Contraloría dijo que Eddie Jara por 2 años pagó 150 millones de guaraníes al mes en tarjeta de crédito. En efectivo. En efectivo. En efectivo. Y que eso debía haber saltado las alarmas porque supuestamente es un dinero que no estaba declarado. Los reportes de operaciones. Un registro de operación sospechosa. Ahora bien, ambos, tanto Eddie Jara como su novia, la diputada Johanna, son figuras públicas y son figuras muy llamativas porque ellos mismos se atrajeron la atención de los medios Cierto, y cierto. de la opinión pública hacia ellos. Claro, se con ponen, toda en, esa se ponen, ostentación. se ponen en la vidriera prácticamente innecesariamente, ¿verdad? Y nadie cree esos cuentos de yo me endeudé. Porque te das cuenta que todos andan diciendo, yo saqué un préstamo para esto. Cuando se le pilla, no, yo saqué un préstamo, yo saqué un préstamo. Con por préstamo para farrear. Todos están sacando préstamos. O sea, eso es bueno porque quiere decir que son alumnos de Robert Kiyosaki, ¿verdad? Que dice que No creo. no uses tu dinero, presta dinero y que ese dinero trabaje, no use el tuyo. O sea, probablemente son realmente genios de la finanza. Robert Kiyosaki, Pablo, nunca sacó un préstamo para hacer una fiesta. Si saca préstamo para comprar un inmueble. Brillante, brillante. Ahí está el resumen. Este es un informe preliminar de la Contraloría. El señor Eddie Jara tiene aproximadamente 10 días para poder responder y posteriormente la Contraloría a finales de enero, principios de febrero va a terminar el informe y va a presentar oficialmente. Pero acá estamos hablando de posiciones realmente llamativas por parte del Contralor, donde él estaba prácticamente sepultando ya a Eddie Jara con todos los documentos que encontró y con supuestamente los cruces que pudieron hacer con la institución para poder hacer este informe preliminar, pero creo que Eddie Jara va a presentar algunos documentos diciendo, acá está mi pasaporte, la fecha que salí, el viático que me depositaron por Claro, este porque ese es por otro este de los viaje. puntos, perdón, Claro. William, otro de los puntos es que hay una cantidad enorme en viáticos y supuestamente los viajes no se hicieron. Sí, supuestamente, pero estuvo ya recorriendo fotos del pasaporte de Ok, Eddie Jara, ok. donde supuestamente él en 10 días más va a estar ya respondiéndole a la Contraloría. Bueno, pero otra cosa que hay que entender también, queridos analistas y audiencia. Vamos a suponer que el dictamen sea desfavorable para Eddie Jara. Vale decir que todo lo que está diciendo es real. Hay que entender que no pasa nada. No, se envía al Ministerio Público, Bueno, pero la necesariamente... Contraloría solamente puede hacer eso. Sí. Hasta ahí Solamente llega. eso. Claro, hasta ahí llega. Pero también el presidente de la República, después de tener un resultado así, puede tomar la decisión de sacarle De por fin a sacarlo. Eddie Jara. Eso es cierto, eso es cierto. Ahora, la cuestión nomás está, yo digo, ¿en qué momento podemos tomar la dimensión de entender que Petropar en general es un antro de corrupción? ¿Cuántos presidentes, ahí vos me podés ayudar, William, de Petropar están procesados? Yo por lo menos en los últimos 15 años estoy hablando de tres aproximadamente, ¿verdad? La última fue Patricia... Sí, Ferreira. Zamudio. Patricia Bueno, Zamudio. Zamudio. Patricia Zamudio. Ella con condena, ¿verdad? Sí, tengo Con que condena. revisar, creo que sí. Claro, Sí. pero la cuestión nomás está en que evidentemente aquí hay un uso discrecional de los recursos. O sea, hay un patrón de conducta que creo que tenemos que observar y entender que justamente ese proceso de regulación del mercado, porque fíjate lo que está planteando este gobierno, porque creo que hay que mirar toda la perspectiva. Y la perspectiva señala lo siguiente, el gobierno de Santiago Peña al menos plantea que Petropar con sus compras oportunas puede ayudar a, no sé, plantear una dinámica diferente dentro del mercado del combustible. Estabilizar los precios. Estabilizar los precios. Fíjate vos que Petropar baja y el sector privado dice ABC porque hablan de precio político incluso, pero al final terminan bajando sus precios. Entonces, al final, digo,
se ejerce un rol, Una más o suerte de menos- regulador. Más o menos como una especie de regulador, pero al mismo tiempo creo que está confirmado plenamente, más allá de toda duda, de que es un antro de corrupción, de que hay extrema discrecionalidad al momento de manejar los recursos. Vamos ahora nuevamente a la política, porque sin duda esto mismo también es política. O sea, si estamos hablando de un problema en Petropar, es obviamente la elección política que genera justamente ese o esos problemas. Pero vamos a este proyecto del doctor cirujano Bachi Núñez, el presidente de la Cámara, el presidente del Congreso, que busca habilitar a senadores vitalicios. Para algunos tienen nombre y apellido, o sea, habilitarle a Horacio Cartes y habilitarle ahora a su nuevo compañero de lucha, que es Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad? A ver. El Senado avanzó en el tratamiento del proyecto del senador Basilio Bachi Núñez, que busca reglamentar la senaduría vitalicia y permitir que expresidentes renuncien a ese cargo para postularse a otros puestos electivos. El artículo 9 establece que la renuncia debe presentarse por escrito ante la presidencia del Senado, ser aceptada por mayoría simple y realizarse al menos 6 meses antes de las elecciones. Una vez aceptada, se pierden todas las prerrogativas, aunque sigue vigente la prohibición constitucional, artículo 229, de volver a postularse a la presidencia. Ante las críticas, Núñez declaró que el artículo 10 prohíbe que los senadores vitalicios integren la mesa directiva, para que no entren en la línea de la sucesión presidencial. Defendió, además, la constitucionalidad del proyecto frente a cuestionamientos de la senadora Yolanda Paredes y del jurista Hugo Estigarribia, recordando que, según el fallo de la Corte Suprema, los senadores vitalicios no tienen impedimentos legales para actuar como senadores activos. Acá no nos vamos a engañar, esto está digitalizado a través también de la Corte Suprema de Justicia, que no tenemos que olvidar esa reunión secreta que tuvieron justamente los ministros de la Corte, y yo creo que esto fue uno de los temas. Bueno, esto da para hablar demasiado, ¿verdad, William? Porque ¿cómo vos vas a eliminar un artículo de la Constitución con una reglamentación? O sea, el presidente de la República termina y por Constitución es senador vitalicio. Vos no podés decir, ya no es más vitalicio. Es imperativo. Serán, dice. No, claro, no Serán podés. senadores vitalicios. No podés. Sí, ahora, supongamos que esto ocurre, que yo creo que de Que no. fino va a pasar en el Congreso. Lo que me pregunto es cómo se va a poder aplicar si una ley no puede ser retroactiva, Pablo. Entonces, ¿por qué le tendría que beneficiar a Nicanor y también a Horacio En Cartes? el supuesto que se apruebe. No, y por eso. No, claro, no O va a a ser Fernando retroactiva. Pero ¿cómo? Si, Muy fácil porque ellos dicen que viene Nicanor, mesa de entrada, y digo, yo no quiero más ser senador vitalicio. Papá, Sí. Y renuncia. claro, Que porque renuncia. está- Es un él hecho renuncia a nuevo. la senaduría vitalicia, según el proyecto. Señoras y señores, llegó la ministra. Llegó Muy la bien. ministra. No, claro. Adelante, ministra, por favor. Alfombra Con la roja alfombra roja y de rojo. y de rojo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien. No hay que dar la espalda a la cámara, ¿verdad? Bienvenida. Adelante, por Hola, favor. voy a Claudia. saludarle a los No, no. otros invitados. ¿Qué Francisco, tal? Acá William. Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos Carlos? Gómez, ¿Qué tal? Maurice. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué Hermione, tal? Muy bien. el Muchas doctor Freddy. gracias. Gracias, ministra. A vos, a ustedes. Bueno, no diga de dónde venís porque se van a mezclar los días. No Sí, diga pero larguísima jornada. la misma jornada, como corresponde. Bueno, ok. Seguimos entonces con esto, William. no, y a ver después también cómo podría alcanzarle esto a Santiago Peña, ¿verdad? Si es que él tiene intenciones después de continuar. Ah, claro, Porque ser necesariamente tiene que terminar su presidencia para que él pueda tener esa figura de senador vitalicio, renunciar y posteriormente postularse a algún cargo Es o que- ocupar seguramente también otro cargo. Es que sinceramente lo que dicen mucho respecto a este proyecto, Pablo, es por qué directamente no se analiza la posibilidad de incorporar a estos senadores vitalicios dentro de las sesiones y que cumplan el rol constitucional, finalmente, de que ellos, si bien tienen voz, no tienen voto, pero que puedan estar O presentes sea, el problema... en estas Yo sesiones. creo que el problema básico acá es mezclar el deseo con lo que dice la Constitución. Para mí está súper mal lo que se hizo. Vos, si sos presidente de la República, después tenés que poder ser diputado, senador, hacer lo que quieras de tu vida. ¿Por qué te van a hacer cenar? ¿Por qué te van Ahí a está. matar Pero políticamente? ya está. Pero está en la Esa- Constitución. Una cosa es, vamos a opinar, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra es que mi opinión se vuelva ley.
Ahí lo que se complica la cosa, ¿verdad? Pero fíjate que consultando con los diarios de sesiones, tampoco hay una claridad sobre qué es exactamente lo que planteaban los constituyentes sobre este tema, sobre la senaduría vitalicia. Y creo que el artículo, que creo que es el 10, si no estoy equivocado, que les excluye de formar parte de la mesa directiva. Del quórum. Claro, no, 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 o sea, no, de la Ah, mesa no, de la directiva. mesa- Ellos no sean pueden ser electos presidentes. como presidente, vicepresidente primero, sí. Exacto. vicepresidente segundo. Entonces no están dentro de la línea de Aparte, sucesión. No solamente eso, William y Analisa, no tiene voto. Claro, No, tiene No, que no, pero ver. no, en el pero con caso- este proyecto. No, en el Ah, caso este de que... proyecto, ah. yo quiero explicar un poquito, ¿verdad? Porque hoy el proyecto plantea la posibilidad de poder renunciar a la senaduría vitalicia. Eso significa que uno puede candidatarse a senador, como pasó con Cartes, como pasó con Nicanor. Fueron electos senadores, correcto. Ellos no van a formar parte de la comisión de la mesa directiva. directiva. Eso significa que no van a estar dentro de la línea de sucesión. Y eso significa que no van a poder ser eventualmente presidentes de la República. Ahí se pone un cerrojo sobre el punto de la reelección. ¿Se entiende? ¿Verdad? Entonces, ese creo que es un punto importante. Sí, no. ¿Por qué? ¿Qué no se entiende? No, se entiende. Se pero... entiende perfectamente, pero yo no creo que se ponga ningún cerrojo. ¿Por qué? Y porque si No van a poder ser presidentes. Si vos ya estás eliminando un artículo de la Constitución porque querés, en el próximo año puedes querer otra cosa. O sea, reglamentar Claro, lo que una no vez que ya podías le tengas reglamentar. dentro del Congreso, después modificar nomás esa regla y otra vez puede estar en la mesa Exacto. directiva en la línea de Y sucesión. otra vez lo mismo, hay que legislar el día de mañana cuando se vuelva a hacer una constituyente para la ciudadanía, no con pase de factura. Porque esta constitución lo que evita y evitó principalmente es que nadie de la familia Rodríguez pueda acceder al poder. Claro. ¿Verdad? Entonces, pero vos no podés pensar en un país pensando nada más que en una minoría o en una factura que tenés que pasar. Si un presidente de la República, acá en Argentina, en cualquier lugar, hace bien las cosas, hay que darle la posibilidad de seguir. Y si hace mal las cosas, que no se lo vote más. Pero otra vez, esa es una opinión, no es lo que dice la Constitución. Ese no es el punto. Ministra, antes que llegues, le pregunté a... ¿Vos le conocés a Francisco Griñón, no? Sí, claro que le conozco. Sí. Le estaba preguntando a Francisco, ¿cuánto le debe Obras Públicas a la Cámara? Y me dijo 221 millones de dólares o 1.4 trillones de guaraníes. Y que básicamente esto sí pasó alguna vez en el pasado, pero ahora está quizá en un punto más alto en cuanto al tiempo de pagar lo que ellos necesitan, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué sucede eso? Y lo segundo sería, Claudia, si ¿es un tema tuyo interno o ya le corresponde al ministro de Economía? Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos, un gusto estar acá. Claro que le conozco a Francisco, es un miembro activo de la Capaco y nosotros tenemos un trabajo muy importante de cara al desarrollo de infraestructura, siempre también cercano a la ciudadanía, obviamente, pero sabemos que nuestros brazos operativos son las empresas constructoras, mayoritariamente las paraguayas, ¿verdad? Eso por un lado. La deuda que al viernes nosotros tenemos registrada en el MOPC y que corresponde a certificados de obra que tienen una medición con la firma de un fiscal de obra y un supervisor de obra y facturado por un contratista, suman 197 millones de dólares. Prácticamente el número, probablemente hay ahí alguno que ellos ya facturaron, todavía no ingresó, etcétera, pero estos están aprobados Estamos e ingresados. O un tipo de cambio, ¿verdad? No Claro, sé, muy Sí, puede ser. Es muy tipo, es muy poca la diferencia diferencia. igual, sí. 197 millones de dólares. Además, están registrados por fuera de ese número aproximadamente 100 millones de dólares en intereses de la deuda heredada, que es son los intereses que reclaman. Entonces, efectivamente... Perdón, ministra. O sea, además de estos 197 o 221, hay más de 100 millones en intereses. Sí. Dios mío.
De deudas pasadas, del gobierno pasado. de la deuda, la gran deuda de casi 400 millones de dólares que heredamos al inicio de nuestra gestión, que se pagó en el año 2023, pero cuyos intereses no fueron cancelados a la fecha. ¿Y por qué no se puede Entonces, pagar, ministro? tenemos, no, se estaba haciendo una validación, un registro, los intereses había que calcular al momento también de pago de capital, entonces es el reclamo del sector de la construcción, es un número importantísimo y para poner en perspectiva, nosotros tenemos un presupuesto aprobado de aproximadamente 1.000 millones de dólares, imagínense lo que significa que haya 300 prácticamente en deuda. 200... No solamente en deuda. Fíjate lo que está diciendo la ministra. Fíjense, 1.000 millones, 100 millones en intereses. Está hablando del 10% del presupuesto en intereses. Es una locura. Es mucho. De deuda heredada, eso también Sí, hay está que puntualizar muy bien. Pero que no se puede obviar una deuda. No, pero es deuda. Yo tengo la interpretación desde la cartera de Obras Públicas y Comunicaciones que si eso está consagrado en un contrato del Estado paraguayo y se devengaron, hay que cumplir. Ahora bien, nosotros trabajamos con el Ministerio de Economía. Este número es un número público. Yo creo que lo peor que se puede hacer es no conocer, ¿verdad?, el tamaño del problema. Cierto. Es cierto. Y bueno, hay un planteamiento de pago. Lo hizo públicamente también el ministro en una convocatoria que tuvimos en la Cámara de Senadores por parte de la Comisión de Obras de la Cámara. Hay un pago. Él fue muy claro en su momento, dijo... El año no se termina en diciembre, el Estado paraguayo obviamente va mucho más allá de eso y estamos expectantes. Durante el mes de diciembre recibimos 17 millones de dólares en una primera habilitación del plan de caja y otros 28 millones de dólares que es realmente 28 nos van a otorgar la semana que viene. Con lo cual estaríamos alrededor de los 50 millones de dólares de ejecución para certificados que están listos para pagarse. Entonces, Ejecución sobre esta deuda. claro. ¿Y De cómo? esa deuda, de los 197 que te mencioné, Sí. 97 están ya, nos habilitan el plan de caja, se aprieta un botón y se paga. Ok. De los 197, Sí. 97 tienen todos los cheques. Todos los cheques. Solo falta plata. Solo falta la plata. Los otros 100 se están sumando a los 97 porque desde que ingresan a la mesa de entrada pasan por un proceso de validación, ¿verdad? De que tengan toda la cocina ahí del Estado, ¿verdad? Los pasos burocráticos que llegan. Y a la vez, Pero están ahí. ingresados, facturados y con las firmas correspondientes de los supervisores. y a la vez otros 100 millones esperando el interés. Y a la vez otros 100. Y cuando se Para habla tenemos de un plan de perdón, pago, ministra, para el pago de esos 97 que está diciendo que ya prácticamente está en la parte final, hay que pagar nomás. ¿Quién tiene que apretar el botón? Fernández Valdovinos. Sí, nos da el plan de caja, nos da el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía. De esos 97, ya es el saldo de haber pagado 17 primero y 20, o sea, 37. O sea que teníamos muchos más expedientes, ¿verdad? Ministra, antes que vengas, estaba diciendo que realmente para poder aguantar una deuda de este porte, vos como empresa tenés que tener una espalda muy grande, ¿verdad? Porque yo vi lastimosamente en el sector privado empresas que quebraron porque el formato de pago se extendió de 6 meses a 2 años y quebraron en el sector privado. O sea, imagínate vos en el sector público que estás hablando de millones, 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 millones. Hay una charla, digamos, así sincera, con apertura de números, diciendo, ministra, yo tengo las construcciones de Rubincito y yo puedo aguantar 20 palos verdes, pero no más que 8 meses y ese entra en prioridad o no hay ninguna prioridad. No, a ver, realmente acá la conversación es diaria, tanto con el equipo del Ejecutivo, con los ministros, con el presidente. Esta es información
que está compartida diariamente con el Ministerio de Economía y con la Presidencia, y por supuesto que una conversación diaria también y una preocupación con los gremios. Realmente el sector privado necesita previsibilidad, ¿verdad? Nosotros al inicio de nuestra gestión planificamos un nivel de inversión de 60, 70 millones de dólares por mes y con la expectativa de que íbamos a poder recibir el plan de caja para poder honrar eso. El Ministerio de Obras Públicas tiene el mandato de hacer obras, hacer la mayor cantidad de obras en función a un presupuesto que se aprueba, que presenta el Ministerio de Economía al Congreso de la Nación y se aprueba. Entonces, ese es el marco en el que nosotros nos movemos y licitamos las obras. Pero, perdón, Claudia, con respecto a eso que decía, Contratamos y empujamos y ejecutamos, con ¿verdad? respecto a eso que sería lo que, digamos, vos desearías como ministra, 50, 60 millones de dólares por mes. ¿Qué está sucediendo de ese 50, 60? Y nosotros ejecutamos, o sea, nosotros operativamente generamos obra por 60, 70 millones 60, de dólares sostenidamente por mes. Pero el plan de caja, o sea, lo que se Es podía menos. pagar era menos. Y ahí es que fuimos acumulando ¿Cuánto esta más? ¿Por qué se deuda. aprueba un monto que finalmente no se va a poder cubrir? No, pero así de sencillo. Yo produje por 60, por 70 Eso es lo millones que de te dólares. habilitaron, para que la gente entienda. Es lo que le habilitaron al No, ministerio. es lo que el MOPC ejecutó. Claro. Los contratistas Claro. El entregaron, compromiso. le di obra, Claro, le construir, dicen, por anda a tanto. construir por este. Entonces, construí mensuales. mensualmente todo Por lo este- que se construyó el mes suma 60, 70, 70 millones que de es dólares. un trabajo enorme. Son obras que están desplegadas en los 17 departamentos del país, Sí. con un avance importante porque evidentemente es resultado de que la obra está andando, se está generando esa inversión. Y bueno, y ahí tuvimos habilitado menos dinero mensualmente Ministra, para y pagar. Pero, a ver, Lo que no entiendo es por Sí. qué entonces Fernández Valdovinos te critica y Sí. te da con un palo cada vez que puede, si finalmente, según lo que estás diciendo, él es el que no está soltando la plata. Claro, su plan de caja es el que estaba fallando. no, Ya. miren, acá yo Y al creo que final no, del no, día no. es una tirada de pelota, le tira una pelota, él te tira a vos, pero ellos no están cobrando. Y ellos tienen miles y miles de empleados que están atrás esperando cobrar su sueldo, Sí, su pero aguinaldo. acá es importante poner en perspectiva de nuevo. El mandato de obras públicas es hacer obras, ejecutar lo más rápido posible para que entre el servicio de la ciudadanía y hay que también comprender, ¿verdad?, la responsabilidad del Ministerio de Economía que tiene que administrar todo el país. Entonces, en esa dinámica hay que encontrar el equilibrio. Por supuesto que desde Obras Públicas tenemos, por un lado, el compromiso, porque soy yo la que firma los contratos, ¿verdad?, con el sector privado. Creo y sostengo que el sector privado tiene que trabajar con previsibilidad para saber el nivel de inversiones que tiene que hacer. La ciudadanía, que es lo más importante, anhela que rápidamente la obra esté ejecutada, esté puesta en servicio, un puente, un camino, un drenaje pluvial, lo que sea, una escuela, un hospital, y ahí después me gustaría contarles todo lo que estamos haciendo. Y obviamente hasta cierto punto es razonable que puedan sostener el ritmo de la obra. Yo estoy segura, y esto ha sido alertado en todas las instancias, que naturalmente el ritmo de la obra va decreciendo Por porque esta el situación. dinero no llega a los constructores. Pero estamos ocupados en resolver esto. Y de nuevo, lo más importante es que esta información que yo estoy compartiendo con ustedes, que es pública, por cierto, está diariamente en la mesa de quienes tienen que, como ¿Ustedes responsabilidad, manejan los habilitar retrasos, los pagos. ministra? Mientras estamos nosotros hablando de este tema, ¿verdad? Que finalmente es el bolsillo de los constructores, ¿verdad? Siento que la cara de Francisco es, estoy frito, no me van a pagar. No, sí, él sabe que se le va a pagar. El Estado siempre Pero paga. ¿cuánto No tiempo sabe, no más, El sabe ministra? Estado cuándo. ¿Qué siempre sentido, paga. Francisco? Bueno, lo que nosotros sentimos es que
se está volviendo muy impredecible, ¿verdad? Esa es la verdad de lo que sentimos, ¿verdad? Lo que sentimos es que se le está dando prioridad, que yo aplaudo eso, ¿verdad? A una responsabilidad de un tope fiscal, Claro. pero tampoco nosotros no vemos nada, vemos que esto se está volviendo más volátil. Y en eso uno se empieza a asustar y depende, cada empresa está en una situación diferente. Diferente, por eso, por eso. Porque vos hablabas de la espalda, vos tenés que tener una espalda, ¿verdad? Sí. Pero vos a veces tenés una espalda y tenés varias espaldas que son tus proveedores, que son los bancos o que son otros negocios que te están apoyando en este negocio, ¿verdad? Yo creo que uno siempre dice, el Estado te va a pagar, ¿verdad? Supongo, ¿verdad? Sí. Porque si no Bueno, estaríamos ya... pero fíjate cómo está dudando, Francisco. Por eso te digo, vos estás teniendo Sí, pero no- una duda casi peligrosa. Pero no ¿verdad? es cierto lo que dice la ministra Pablo. El Estado va a pagar, pero no es si va a pagar o no, es cuándo va a pagar. Claro. Porque no te sirve de nada que te paguen dentro de 2 años algo que te tenían que haber pagado hace 2 meses. Y, y tampoco te sirve tener un documento que tengas cuantiosos intereses cuando tu empresa se está por quebrar y después ¿quién te va a pagar? ¿Cómo No. se va a reparar a esa empresa que llega a un punto de quiebre? O sea, ahí me imagino que ustedes también tienen demanda por daños y perjuicios independientemente. Y los bancos no te van a esperar. Claro, el banco no porque te va a ellos esperar. ellos sacan préstamos porque sus Lo que- proveedores quieren cobrar. No, y ¿Entendés? lo que pasa es que son obras que expresamente no contemplan que el privado tenga que financiar las obras, ¿verdad? Esa podría ser una modalidad diferente, como Una llave en alternativa. mano, como las APP. Las obras tradicionales son obras donde efectivamente 60 días después se establecen en los contratos, 60 días desde que ingresa la factura del proveedor al ministerio, comienzan a devengar intereses, eso está establecido en la ley de contrataciones. Pero hay un plan de pago, hay una propuesta de solución, hay, así como yo tengo mandatos, ¿verdad?, para la ejecución de obra, los otros ministerios, cada cartera se rige por un marco jurídico, todos sabemos y nos ponemos orgullosos de los logros de nuestra economía, ¿verdad? Una economía que crece al 6%, doble grado de inversión que celebramos la semana pasada, eso significa que el Estado paraguayo, ¿qué es el grado de inversión? La capacidad de pago. Entonces el mensaje para el sector de la construcción es, Se va a nuestro pagar. gobierno va a pagar, hay una proyección de pago y hay que ir buscando ese equilibrio también, ¿verdad? Ahora bien, vos me preguntabas por la priorización. Mi compromiso con la ciudadanía, con el presidente de la República, por supuesto que es priorizar las obras y acá pónganse, y es de hecho mi función. ¿Cómo yo voy a, si estoy administrando recursos insuficientes para la cantidad de obra que yo tengo que pagar en un mes? Y tengo una obra urbana, porque tenemos mucho énfasis y me gustaría comentar después eso en obras urbanas. Vamos a hablar de la avenida Avelino, que habrán escuchado que es una obra muy importante que vamos a arrancar. Con muchísimo tránsito vamos a abrir drenaje pluvial. Y tengo otra obra a lo mejor en el lejano Chaco, ¿verdad? Sí. Donde tengo que soltar, priorizar, digamos, el pago cuando estoy generando un impacto ciudadano y la empresa tiene que entrar, abrir la zanja, cerrar y generar el menor impacto posible para la ciudadanía. Entonces, claro que hay una priorización. Lo que queremos es que les alcance a todos. El escenario ideal es, produje 100 este mes, pago 100. Cuando produje 100 este mes, pero tengo solo 60, 40 para pagar, bueno, es proporcional a la deuda, hay algunas obras que tienen que ser Ministra, atendidas. ¿Y cuándo te sentaste, cuándo fue la última vez que te sentaste a hablar con Baldovino sobre esto y le dijiste, ministro, libérame por favor porque necesito, acá tengo mucha presión? Todas las semanas. Un segundo, William. Todos los días hablo. Busca con él. potencia y practicidad en tu cocina. El horno eléctrico Daño de 45 litros es tu mejor aliado. Con 2000 watts de potencia, alcanza temperaturas de 100 a 250 centígrados, garantizando cocciones perfectas. Su diseño en acero inoxidable lo hace resistente y elegante.
Adquirí tu horno eléctrico Dayo por solo 494.900 guaraníes. Solo en Super 6 y Supermercados Stock. Oferta exclusiva hasta el 4 de enero o hasta agotar el stock o hasta agotar la existencia. Obras públicas siempre es como la cartera estrella de un presidente de la República. Siempre pasa eso. Totalmente. Siempre pasó eso. Y Y siempre fíjate- el ministro de esa cartera es un potencial candidato a la También. presidencia. También. Y por eso yo quería preguntarle a la ministra si es consciente que su desempeño en el MOPC puede ser el boleto de fracaso o triunfo de la ANR, porque hay 735 millones de dólares en proyectos en Central con la intención de que la ANR recupere el departamento central que perdió ante el PLRA. Entonces, ¿sos consciente de que esa enorme carga está sobre vos y sobre la posibilidad de poder demostrar gestión también para eventualmente tener un rédito político en el 2028? O sea, que no sea un segundo Itaipú. Por supuesto. O sea, en el 2028 todos están a 735 millones de dólares, estaba mirando, ¿Es así? en el departamento central, invertidos en el departamento central. Sí, a mí me encanta Carlos porque Carlos maneja muy bien todo lo que sucede en el MOPC y a eso me quería referir. Nosotros como visión sobre la gestión y la inversión en obra pública hemos dado un foco muy importante a la obra urbana. ¿Y por qué esto? Porque nuestro mandato era en cada decisión el ciudadano al centro. Por eso es que estamos impulsando el proyecto de la reforma del transporte, la modernización del transporte, y por eso también es que estamos desarrollando tantas obras en el área urbana, porque el ministerio tradicionalmente tiene una vocación logística, ¿verdad?, de las grandes rutas, y hoy tenemos dos nuevos ejes que se suman a esta visión logística. Una es la obra urbana propiamente tal y el otro eje es la infraestructura social donde entran los hospitales, las escuelas, los centros de atención a la primera infancia. Y eso es, digamos, son los tres ejes de trabajo en infraestructura en lo que estamos poniendo todo el esfuerzo para que eso sea realidad. Realmente acá lo importante, más allá de puntualizar si es técnico, político, si el rédito o no, es cuántas vidas cambiamos a través de la infraestructura. Y yo soy una convencida que la infraestructura mejora la calidad de vida de las personas. Y que está bien, soy una gran impulsora y de hecho tuve el honor, el privilegio de haber licitado el corredor bioceánico en el 2016, o sea, vine a hacer ese proyecto, pero así como soy consciente de esa inversión que hoy lleva aproximadamente 1.000 millones de dólares allá en el Chaco y que nos va a cambiar como país, también sé y soy consciente de, vine hoy, de un puente en una localidad en Itacurubí de la cordillera que cambia la vida. O sea, no tiene por qué ser mayor o menor la obra, es cuántas historias y cuánto cambiamos a través de estas obras la vida de las personas. Obviamente, en el área urbana ese impacto se ve multiplicado, ¿verdad? La Ruta 1, que vamos a firmar el contrato de las próximas semanas dentro del año 2025, va a impactar a 1.800.000 personas, una obra netamente urbana. La obra de Avelino, las obras que estamos construyendo al costado del aeropuerto, la ¿Cómo triplicación. eso? ¿Por qué estaba tanto eso, ministro? Pero lo que pasa es que vos no estás viendo, porque está dentro del aeropuerto, estamos construyendo a puertas cerradas. En noviembre del 2026 se va a abrir, va a haber totalmente habilitado eso. Por favor. Esa obra, por ejemplo, uno se para en la rotonda del aeropuerto, 24 horas al día está colapsado el corredor que va hacia Mariano Roca Alonso. Dentro del aeropuerto estamos construyendo 4 carriles más cuatro carriles que van a ser en autopista y va a quedar la actual como colectora, pero toda renovada con bicisenda y eso va a servir a los barrios. Lo mismo en las residentas y también ya le hemos entregado a Ruta del Este, Ecovía y Patiño Luque. Ellos están haciendo su cierre financiero y vamos a comenzar el 2026 construyendo
el primer acceso urbano en ¿Y autopista a la Mariscal ciudad de López Asunción. cuándo termina, ministra? Mariscal López. Mariscal López López. está prácticamente toda habilitada ya, ¿verdad? Su fecha ajustada es en enero del 2026, producto de las lluvias, ¿verdad? Que va corrigiendo un poco el cronograma, pero está con un 90% ya de ejecución. avance y tienen que ir a ver lo que es. Vamos obviamente a hacer muchas imágenes, pero finalmente era una avenida de 4 carriles donde se usaban 2, producto de que la de la derecha estaba, Un desastre. Sí. claro, totalmente limitada, digamos, por los baches y los problemas de drenaje. ¿Y ustedes, Hoy vamos a ustedes tener- manejan más o menos cuáles son las rutas que hoy la ciudadanía exige ya urgente reparación? Central, central. No, pero Central. sí, pero Ahí ¿cuáles? no vamos a Casi, terminar nunca con esa pregunta. No, de decir, no, pero- adelante, por favor, por adelante, porque este es un trago muy especial. Por primera vez Mundial Bar nos envió un trago amargo. ¿Qué? ¿Por qué amargo? ¿Por Porque qué? no se pagan las cuentas. Ah, Se paga, pero porque no es del Estado, porque el Estado paga. Eso- Bueno, van a cobrar por lo visto. Van a Sí, cobrar van a por lo cobrar. visto. Pero es importante, es importante. Ahora sí, otra de las cosas que también sería importante, que yo nunca vi hasta ahora, digo la verdad, es que desde un Ministerio de Obras Públicas se haga una auditoría fuerte a las rutas que se han construido y que están en estado lamentable. Yo nunca vi en Paraguay un ministro o una ministra que diga, señores, mañana a las 10 de la mañana hacemos una conferencia de prensa y le quiero mostrar, puede ser lo que pasó en el gobierno pasado o lo que pasó hace 10 gobiernos, no importa, pero que por lo menos se cuente cuando las cosas se hacen mal. Nunca pasó eso, No, ¿verdad? ¿O se que hizo yo eso? sepa, no. No, mira, yo personalmente tomé como gestión y también por, obviamente, instrucciones del presidente, y van a escuchar, le pido a mis ministros que estén en la calle, que recorran el país. Lo hago por tierra porque voy conociendo en detalle, ¿verdad?, la situación de cada ruta, y eso me ha permitido también poder responder a la ciudadanía. Nuestros procesos son largos, desde el momento que hay que tener proyectos, hay que tener financiamiento. Por ejemplo, la Ruta 8 es un contrato que acabamos de firmar este año, que ha sido también producto de conocer y reconocer el estado lamentable que tiene esa ruta desde calle 6000 hasta Sotegui, ¿verdad? Y hoy tiene ya un contrato de reparación. La Ruta 1 es el resultado de ir a mirar lo que es esa ruta. Obviamente no tiene condiciones, ha agotado toda su vida útil y ameritaba, por la importancia del corredor, la Ruta 1, ¿verdad? Imagínense hasta el nombre, una intervención mayor. Es el proyecto más grande que vamos a ejecutar dentro de nuestra gestión. Son 500 millones de dólares para duplicar y además operar a nivel de llegando al mismo nivel que la Ruta 2. Ahora también iniciamos un contrato que va desde Cacupé, Tobatí hasta Arroyos y Esteros, una ruta que tiene además casi el total de la cerámica que va a construir programas emblemáticos del presidente de la República, como el programa habitacional, Cheroga por ahí, todas las viviendas, más los hospitales, que son grandes obras de infraestructura, más todos los edificios que se están construyendo, salen de ese corredor Tobatí, Cacupé, Arroyo y Esteros. La ruta estaba también ya prácticamente en su vida útil. Nosotros estamos respondiendo con programas de rehabilitación y es un desafío grande y sobre todo que el presupuesto de obras públicas está cada vez más estresado en términos de la infraestructura vial creció. Nuestro patrimonio vial es después de las hidroeléctricas el patrimonio más importante de nuestro país. Ha crecido, el presupuesto de obras públicas se ha mantenido prácticamente igual, pero dentro de nuestro presupuesto estamos haciendo hospitales, escuelas, academias, Claro, o sea, se amplió, muchas obras amplió. civiles que son Claro. igual de importantes, pero el presupuesto no... Es el no- mismo no- proceder o sea, cíclico. y ahí es Atención. donde, perdón, Pablo, pero ahí es donde salimos por un lado a reforzar lo que este gobierno invierte en obras, que es a través de los recursos de Itaipú,
y además el financiamiento privado como la APP o el llave en mano, que tenemos 2 contratos también firmados importantes en eso con esas modalidades. Atención, Paraguay, Compasa y MID Transportes y Servicios lanzan una de las mayores promociones del año. Cada vez que cargues desde 5.000 guaraníes en cualquiera de las estaciones adheridas, recibís un cupón para participar del gran sorteo. Y esto es lo más lindo. Hay más de 100 pasajes a Brasil y vos podés ser uno de los ganadores. Cuanto más cargas, obviamente, más cupones vas a generar. Consulta las sucursales adheridas en las redes sociales de Compasa. Estaciones de servicio Compasa, nos vemos en el camino. Porque eso me parece importante. Creo que el grado de inversión, como algo tan abstracto que muchas veces puede tomar la ciudadanía, ministra, nos da la posibilidad de tener más proyectos financiados por el sector privado. Exacto. Que justamente potencian herramientas que hoy ya están disponibles, APP, llave en mano. Entonces digo, ¿en qué momento vamos a cambiar esa lógica y vamos a proponer que el sector privado sea el que construya, el que asuma el riesgo y que eventualmente el Estado se encargue de poder un poco poner ese colchón económico que muchas veces falta, ¿verdad? Pero ¿en qué momento vamos a dejar de ser esa patria contratista que invierte unos 300 millones de dólares a darle la posibilidad al sector privado que consiga financiamiento y que después pueda tener la explotación de ese servicio? Bueno, este es el momento y nosotros estamos trabajando para que eso sea una realidad. Y acá quiero decir, la Ruta 1 es justamente bajo la modalidad de alianza público-privada. La Ruta 10, que está adjudicada, las próximas semanas vamos a firmar el contrato, es con ley llave en mano. Eso significa que el Estado recién paga cuando recibe la obra y el privado es el responsable de construir. De hecho, Francisco construyó la Costanera Sur bajo esa modalidad. Qué bueno. Tenemos 2 iniciativas privadas. ¿Pero te pagaron? Sí, claro, porque en verdad es una financiación privada, ¿verdad? Privada. Vos lo que haces es creás, como para entender pronto y rápido, lo que creás es un certificado de reconocimiento de deuda, ¿verdad? Y eso se le vende a los bancos, ¿verdad? O sea, es como un bono soberano del Estado, ¿verdad? Che, entre paréntesis, ¿por qué se cortó esos días la Costanera? ¿Sabes? Yo te La cuento. Costanera Norte. La Costanera Norte. Costanera Bueno, Norte. pero déjame terminar el punto sí. que me preguntaba Carlos y te comento. Sí, sí. Tenemos ya ingresado en el sistema de inversión pública, entra por la ventanilla del MEF, la iniciativa privada para la Ruta 3 y la iniciativa privada para la Ruta 6. Eso realmente son buenas noticias, estamos evaluando los proyectos y también bajo la ley de concesiones, una iniciativa privada para la concesión de la hidrovía. Entonces tenemos varios proyectos y ¿qué es lo que estamos trabajando con el sector privado? Ruta 2 y Ruta 1, si bien son si bien es financiamiento privado, el peaje no alcanza a pagar toda la obra. Entonces se hace un pago diferido donde el Estado completa lo que el peaje no alcanzó a recaudar. Claro. En el caso de la Ruta 3 y la Ruta 6 el enfoque es un poco diferente. Queremos construir obras que sean financiadas por peaje. A lo mejor no podemos duplicar toda la Ruta 3, pero vamos a duplicar aquella que se pueda pagar con peaje y a futuro seguramente ir completando el corredor, hacer que realmente sea más sostenible también para el fisco y el usuario pague su infraestructura a través de los peajes y un servicio acorde que está recibiendo. Así es que realmente estamos trabajando en esa línea y yo estoy segura que con el grado de inversión el financiamiento de estas empresas va a ser mejor y va a redituar en más infraestructura para los ciudadanos. Vamos a este material, por favor. Joana Vega defiende a Edíjar, a ver. Zona Franca está siendo presentado por Dayo, exclusivo para la cadena Super 6 y Supermercados Stock. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Compasa, nos vemos en el camino. Pensá en tu futuro, pensá en La Serrana.
Durante la última sesión de la Cámara de Diputados, la legisladora Johanna Vega protagonizó un cruce verbal al calificar de cuñaí y maleducado a su colega Raúl Benítez. Yo sí te respeto, no soy una maleducada como sos vos. Realmente la palabra que tengo que utilizar con tu persona, sos un cuñaí. Las declaraciones, que fueron celebradas con aplausos por el sector oficialista, se dieron como respuesta a las críticas de Benítez a Edy Jara sobre supuestas irregularidades en transferencias de fondos públicos. Vega rechazó las acusaciones, sosteniendo que los movimientos financieros cuestionados se realizaron estrictamente bajo el decreto reglamentario del Presupuesto General de la Nación. El diputado Raúl Benítez lanzó duras críticas contra el presidente de Petropar, Edy Jara, tras las presuntas irregularidades financieras, tanto en su gestión al frente de la petrolera estatal como en su declaración jurada de bienes, según dio a conocer la Contraloría. El legislador calificó al funcionario de Birochuco. El caso de Edy Jara, presidente, constituye las crónicas previamente anunciadas por un Birochuco que debería estar en el Bailando y no en Petropar. Yo soy Pedro Isabelino Duarte Sandoval. Yo soy oriundo de Villarrica. Estoy dedicándome a la elaboración de yerba mate. Yo soy cuenta correntista del Banco Bueno, ¿verdad? Y también Bueno me ayuda con los préstamos, especialmente para la cosecha de yerba mate, capital operativo para la cosecha, ¿no es cierto? Bueno, de paso, publicidad para Telefuturo, ¿verdad? Por el Bailando. Ah, por el Bailando, sí. Por el Bailando, sí. Ahora, qué loco, ¿verdad? Porque es como veníamos hablando, la ultra exposición, ¿verdad? De esta pareja. Ella le hace más visible a de Johanna y Edy, ¿verdad? Pablo, creo que esta es la primera intervención de Johanna Vega en todo el año. Pero no de tema legislativo, para aclarar. Sí, era para defenderle a su amor. El amor es más fuerte. No sé si su amor. ¿Y por qué? Pero yo creo que, Pablo, acá más allá de todo eso, cualquier presidente o cualquier ministro debería enfocarse que como funcionarios públicos tendrían que estar acostumbrados ya a una investigación siempre. Yo creo que cada 3 o 6 meses se debería de investigarle a los funcionarios públicos, no tomarse eso a pecho. Si se le está investigando, tienen que proveer los documentos para defenderse. No es un ataque a su persona, sino a su administración. Es que últimamente, Pablo, cuando salen a luz todos estos casos de presunta corrupción, mal manejo de recursos patrimoniales del Estado y demás, es como que vemos, hay un discurso, una línea de discurso por parte de los actores políticos y en esa línea de discurso siempre dicen, hay mucho que yo pueda decir. Es como una suerte de, mañana si yo caigo, voy a hacer caer a otros. Una amenaza solapada. Igual que la senadora esta que salió, Yaminal, que había dicho también que iba a contar todo lo que sabía. Y hoy también Orlando Arévalo, cuando sale de Honor Colorado, también hace el mismo retruque. Sí, y Johanna Vega en su exposición también, terminando, en la última parte había dicho que si ella abre la boca, todo lo que podría contar, ¿verdad? O sea que no es un mensaje para la oposición, es un mensaje para su línea política, vamos a decir, ¿verdad? En los 17 departamentos del país existe un banco que es de todos, que recibe 24/7 con la atención personalizada y a la vez te permite hacer todo desde la APP de manera virtual, para estar siempre cerca impulsándote en todo lo que necesitas. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Bueno, este es un tema que explotó también en las redes sociales, el video de Yanina García, es muy fuerte, todo el mundo hablaba. Por lo que se ve, por lo menos en la reacción de la gente, la mayoría como que no le creía, digamos, ¿verdad? ¿O cómo, William? Bueno, yo no pude ver la repercusión en redes, pero sí estuve siguiendo la reacción de las autoridades. En este caso, el ministro de Defensa estuvo comentando acerca de los cambios que desde las fuerzas militares tomaron en Viñascué, cambiando al director y también a todos los que se encargaban de la seguridad de la señora Yanina García. Acá estamos hablando de una persona de alto perfil donde las autoridades tienen que tener un trabajo coordinado con el mismo juzgado, que finalmente tiene que autorizar las visitas, la utilización de estos elementos de comunicación, porque todo esto está reglamentado. El problema fue que ella durante una comunicación con su familia, sin la supervisión de un militar allí, pudo grabar lo que grabó, ¿verdad? Vamos a ver tenemos eso. el material, ¿verdad? Vamos a ver.
¿Buscas potencia y practicidad en tu cocina? El horno eléctrico Dallo de 45 litros es tu mejor aliado. Con 2000 watts de potencia, alcanza temperaturas de 100 a 250 grados centígrados, garantizando cocciones perfectas. Incluye bandeja, parrilla y mando rack, además de un temporizador de 60 minutos y luz interna para que controles cada detalle. Su diseño en acero inoxidable lo hace resistente y elegante. Adquirí tu horno eléctrico Dallo por solo 494.900 guaraníes. Solo en Super 6 y Supermercados Stock. Oferta exclusiva hasta el 4 de enero o hasta agotar existencias. Un informe forense confirmó que Yanina García Troche, procesada en Paraguay en el marco del caso A Ultranza PI, consumió marihuana y tuvo acceso a un teléfono celular mientras estaba recluida en el penal militar de Viñascue, lo que puso en evidencia serias falencias en el sistema de custodia. Ante estas irregularidades, el Ministerio de Defensa ordenó el relevo de todo el personal militar encargado de su vigilancia, incluyendo al director del recinto, mientras se investiga si hubo posibles complicidades en el ingreso de objetos prohibidos. Paralelamente, videos difundidos muestran a García Troche relatando su situación dentro del penal y denunciando supuestas condiciones adversas, lo que generó un fuerte debate público sobre la seguridad y el tratamiento de la reclusa, así como críticas y defensas encontradas respecto al manejo del caso. Yo no busco que se me diga que soy inocente, yo busco justicia, porque yo me entregué, yo renuncié a mi asilo. Me ha dado convulsiones 4 veces, tengo toda mi frente marcada. En el estudio del encefalograma que me hicieron en el hospital militar, me lo niegan, no me lo dan, miren mi frente. ¿Saben lo que a mí me cuesta sobrevivir día acá? No aguanto más, me están queriendo matar. No sabemos si el mensaje es para el mismo Sebastián Marcet. Si va a tener, porque una vez hablamos nosotros con William y de qué repercusiones podría traer esto, Pablo, ¿verdad? De estos mensajes que ella hace, si es un mensaje para él, también para la misma seguridad. Pero categóricamente esto evidencia una vez más toda la podredumbre que rige dentro del sistema penitenciario y cómo finalmente se le posibilita a ella a visibilizar cosas que tal vez a otro recluso no. En este caso ella no está dentro del sistema penitenciario, ¿verdad? Ella está en la cárcel de Viñascue. Sí, que pero no está bajo la claro, pero en el supervisión sentido del Ministerio de, Justicia. claro, pero igual hoy está privada de su libertad y ya tiene que cumplir con determinados requisitos, ¿verdad? Por más de que esté en Viñascue, en otro recluso no tienen estos privilegios. estos privilegios. Supuestamente. Pero sí, todo el mundo hablaba, Pablo, también de que hoy es que ella esté hoy en Viñascue es un privilegio para quienes están dentro. Porque también muchos hablan de cuánto dinero ella puede traer también para todo el sistema penitenciario. Porque esa es una realidad, ¿verdad? Cuando entra una persona de gran poder adquisitivo dentro del sistema penitenciario, independientemente a que uno pueda juzgar o no, si es lícito o no su dinero, es por la cantidad de dinero que pueda traer. La famosa niña bonita que entra dentro del sistema penitenciario. ¿Y cuánta plata puede traer ella también detrás de eso? Es cierto, vos sabés que me hace recordar a un caso en la época de la dictadura todavía. El hijo de un amigo de papá cae preso. Y le pide a papá para que les ir juntos a visitarle y se van a Tacumú. Y vive hasta ahora este señor, ¿verdad? No voy a decir su nombre, por supuesto. Y era un señor que le gustaba mucho jugar en los casinos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, estoy hablando, a ver, sí, 45 años por ahí hace esto. Y le pregunta a papá, ¿y cuánto te cuesta esto acá? Porque tenía todo un show, gente que le servía, le traía todo. Y me cuesta como 1 millón de guaraníes al día. ¿Al día? Al día. Dice, Dios mío, carísimo, estás loco. Afuera me sale más caro. Le digo. Dejate de joder. Sí. Bueno, entre otras cosas nada más, el domingo pasado, otra de las cosas que explotaron fue la competencia de cuál es la media más linda. Sí. ¿Quién ganó? Y compitieron Camilo Pérez contra Carlos Gómez. Que hoy otra vez trajo una media loca, ¿verdad? Mira. Pero no tiene competidor. Friday. Sí, sí. Bueno, te quiero decir que perdiste.
¿Qué? No puedo creer. Ganó Camilo con 62%. No, bueno. Bueno, así No que puedo competir contra un precandidato a intendente. bueno, para que vea. Para que vea. Buscas potencia y practicidad en tu cocina. El horno eléctrico Dallo de 45 litros es tu mejor aliado. Con 2000 watts de potencia alcanza temperaturas de 100 a 250 centígrados, garantizando cocciones perfectas. Su diseño en acero inoxidable lo hace resistente y elegante. Adquirí tu horno eléctrico Dallo por tan solo 494.900 guaraníes. Solo en Super 6 y Supermercados Stock. Oferta exclusiva hasta el 4 de enero o hasta agotar existencia. La señora que está allá es tu María Claudia. Sí. ¿Sí? Mi equipo de comunicación. ¿Cómo están? ¿Están bien? Algo interesante que estábamos viendo ahora, el caso de este noviazgo mediático político, ¿verdad? Como alguien cuando se cuida, ¿verdad? Porque yo personalmente no sé nada de vos, Claudia. Yo no sé, ¿vos sabés algo de Claudia? No, yo no. ¿Usted? Es bastante reservada. Poco y nada. O sea, y eso es bueno, o sea, habla muy bien de ella, ¿verdad? Porque realmente cuando alguien está enfocado en su trabajo, no tiene tiempo para la boludez. Y le quiero preguntar ahí a propósito, ¿verdad? Porque Arnoldo Vince estuvo antes en el Ministerio de Obras Públicas. Hoy es el precandidato. Bueno, ya fue Uno en de su ellos. momento, claro, pero digamos que para el 2028 también se proyecta como candidato. ¿Cómo está eso de mezclar la política con el Estado? La Contraloría fue también bastante contundente en cuanto a sus informes en el manejo administrativo de Arnoldo Vince. ¿Te animás a calificar su gestión? Mira, nosotros heredamos más de 400 millones de dólares de deudas sin financiamiento, sin tener idea de dónde. Y puedo dar fe que en gran medida las obras que se ejecutaron en el periodo 2018 y 2023 son obras que, y varias de ellas me tocó personalmente la etapa de preinversión, licitar, proyectar, licitar, contratar, buscar el financiamiento y bueno, así es el ciclo del Estado, ¿verdad? Quedaban todas las obras ya para ejecutar como en la ruta. Pero 2, vos como el entraste con corredor 400 bioceánico. millones de dólares. Que debería- Imagínense un de deuda. Ministerio de Obras Públicas que ya entre con menos 400 millones Claro, de dólares, qué locura. descalzado totalmente el presupuesto, por fuera ya de lo que estaba presupuestado. O sea, fue un desastre la gestión de Costanera Arnoldo Sur Vince. también es un proyecto que yo había, o sea, la gestión del presidente Horacio Cartes, el ministro Jiménez Gaona, y me tocó, ¿verdad?, como técnica en el ministerio haber dejado contratado como varias otras obras, pero bueno, es el ciclo. Lo que es importante ser muy responsable con estos ciclos de gobierno, porque las obras son programas de Estado. Nada transformador en infraestructura se hace dentro de un periodo de gobierno. O sea, vamos construyendo sobre los hombros del otro. Claro. Pero por eso hay mucha responsabilidad en también generar un banco de proyectos con financiamiento para que el siguiente gobierno pueda seguir ejecutando, ¿verdad? Traduciendo al idioma mortal, digamos, fue un desastre Arnoldo Vince. Yo creo que... Contá la verdad, ministro. Claro, lo que vos encontraste, tu y diagnóstico. si no deja proyectos, no deja financiamiento y deja deudas y solo hace las obras que le dejó el gobierno anterior. Pero, ¿de qué te ministra, sirve? Y obras que hoy también, varias de ellas con el afán de asfaltar y de asfaltar y de asfaltar, es cuestión de ir a ver la red que recibimos, ¿verdad? Y hay auditoría, un error. hay Contraloría también encima, no es tan así. Acá Sí. este es un cargo de muchísima responsabilidad. La ruta 5, Pozo Colorado Concepción, una ruta que tenía absolutamente ninguna viabilidad de continuar. Nosotros tuvimos que rescindir contratos, rehacer proyectos y buscar financiamiento, y es una realidad. Les invito el 15 de enero próximo, vamos a estar ya construyendo el primer metro cúbico de hormigón, de rutas de hormigón en nuestro país, producto nacional, realmente una apuesta importante. Bueno, hay una cantidad de otras obras que se están ejecutando. Vos preguntabas la obra de la Costanera, esa es una intervención urbana que también hemos desarrollado el proyecto, que es parte. ¿Y por qué comenzamos por esta obra?
soterrando las líneas de alta tensión de la ANDE para habilitar al MUSI, que va a ser el mejor museo de Latinoamérica de ciencia y tecnología, que necesitaba liberar esas tierras, y además va enlazado, porque es dentro del mismo programa, de la renovación del Parque Caballero, contrato firmado también. Ese listo Parque para Caballero lo que arrancar. ella le hizo doler a la gente Claro. de la zona, Dios Así mío. mismo, y Dios vamos a intervenir ese parque, y también hemos firmado la semana pasada la primera fase de reconversión del Centro Histórico de Asunción, el Paraguayo Independiente, con sus 4 plazas, con las plazas que están ahí, la de la Plaza Uruguaya, la de los desaparecidos y las 2 del Frente al Cabildo, ensanchar las veredas, renovar el ferrocarril. Realmente son obras que, si bien estamos firmando el contrato ahora, es porque hemos hecho la gestión de aprobar el crédito, de desarrollar el proyecto, y ahora arranca efectivamente la intervención física, ¿verdad? Te preguntaba lo de Arnoldo Vins porque la Contraloría observó, estoy acá teniendo a la vista los documentos, 167 millones de dólares. Atendé, Palo. 167 millones de dólares en irregularidades, únicamente en ese periodo. Entonces, esta persona está queriendo ser candidato de la disidencia colorada a la presidencia de la República, nada más y nada menos. Por eso que le pedía a Claudia un diagnóstico de qué te deja. Sí, pero es importante también, Carlito, lo que vos estás diciendo, porque una cosa es la irregularidad y otra es la consecuencia jurídica que tiene esa irregularidad. No. ¿Por obvio. qué? Porque Exacto. también ahí está Eso es el lo que- punto. Eso es lo que estaba pensando, ¿verdad? Porque finalmente es un error que cuesta un dinero que no hay. Sí. De hecho, ya... Pero ¿cuándo es error, Pablo, y cuándo es hecho punible? Porque ahí está el punto, ¿verdad? Porque si hubo irregularidad o mal manejo del dinero, hay que saber si están las obras o si están las obras conforme al pliego y base de condiciones, porque hay muchos otros gobiernos que ya están en el banquillo de los acusados porque hay irregularidades justamente en el cumplimiento de esos pliegos. Sí. Entonces, Este es el informe Pero de la por lo que entiendo, Contraloría. la ministra está diciendo, están las obras, solamente que... Pero sí, pero hoy ¿en ya qué no te sirven. condiciones? Porque hay también que medir, pues eso, si esto llega al punto de que efectivamente esto tiene que ser objeto también de una investigación Mira, penal. Acá nosotros hemos solicitado desde el día 1 intervención de la Contraloría en obras estratégicas, obras emblemáticas. Hay que decirlo también, la infraestructura que no se para que quede nomás también Sí. claro, ¿verdad? La infraestructura que no se mantiene se va a deteriorar, ¿verdad? Claro. Hay algunas, las auditorías responderán si se construyeron conforme a las condiciones contratadas, pero independientemente de que una obra se haya, eso en general, ¿verdad? A que se haya construido conforme a norma, hay que mantener, y ese es un desafío constante para la institución, porque hay que destinar recursos al mantenimiento de las rutas para efectivamente no tener que estar rehaciendo, reconstruyendo como ha pasado tantas veces. Pero acá lo importante, de nuevo quiero insistir, es, y probablemente, y voy a puntualizar por qué personalmente no estoy de acuerdo con la gestión de Arnoldo Vins, Arnoldo, sí. porque los proyectos del país, de nuevo, son proyectos de Estado, no de gobierno. Y me parece que ha sentado un antecedente, un precedente nefasto con el caso de Metrobús. Porque Al no se cancelar ha el proyecto. hecho absolutamente nada por el transporte público. Era el único proyecto que estaba para resolver el corredor más demandado por transporte público, y por revanchismo político ir a decir... Señores, Es más, fue la bandera de Arnoldo, porque se acuerdan Estuvo que se llorando, lloró en la llegó obra. ahí y se puso a llorar. ¿verdad? Se puso eso a llorar, no puede ser, claro. ¿verdad? Porque, qué sé yo, el Metrobús tenía hormigón y no tenía asfalto, o porque era un proyecto. Nosotros estamos para resolver los proyectos. Los proyectos tienen desafíos. Por ejemplo, el caso de Pozo Colorado Concepción. Era un contrato, no tenía escapatoria, había que tomar la decisión de rescindir, pues se rescindió, se buscó, se hizo proyecto, se volvió a contratar y hoy está en ejecución. Pero das la solución, no dejas abandonado un proyecto, menos destruyendo obra que se está
ejecutando. Ahí es un punto muy importante, ¿verdad? Porque Sobre de todo la verdad... solución al transporte Sí, público. sí, no, de verdad, esto fue un punto de inflexión muy grande. Suspender el proyecto Metrobús. Y esto estuvo a cargo de la administración pasada. Entonces lo que quiero entender ahí Además, es, cuando ya ministra- pasó lo peor, ya Sí. se fundieron todos los frentistas, Claro. ya la gente ya no sabía más cosas, ya pasó todo lo peor. todo y lo peor ¡pam! que se podía suspende. pasar, claro. yo- Entonces, lo que quiero entender ahí es, eso tuvo una base técnica al momento de... No política, yo lo de digo, tomar Yo esa creo- decisión. O sea, yo todo el día gestiono problemas de las obras, ¿verdad? Hay que gestionar y solucionar. ¿Y Lo qué que se no tenía puede- que haber hecho ahí en ese momento que él no hizo, ministra? O sea, ¿qué haría El ahora? proyecto, ¿Qué el era? proyecto. Avanzar. Avanzar con el proyecto, solucionar, comunicar, resolver y que hoy hubiésemos tenido un Metrobús. BRT, un corredor dedicado con carril exclusivo para el transporte público. Pero o sea, hay que solucionar, ¿no? El día a día es de todo, ¿verdad? Todo el mundo está para solucionar e ir adelante. Pero el mensaje acá es importante y quiero poner la siguiente reflexión. Tenemos que mirar el largo plazo. No podemos, y así como logramos importantes consensos en la economía y hoy todos disfrutamos de los logros, que ha sido un proceso donde nadie discutió lo que el camino que se traza el país, ¿verdad? Bueno, en infraestructura también tiene que ser así. Nosotros esperamos arrancar con el tren de cercanías. Estamos trabajando. Muy probablemente nos cortamos la cinta del tren de cercanías. Yo sé porque trabajé en proyectos de tren, son proyectos de largo 8, plazo. 10 años en su ejecución. Desde que uno comienza el diseño y Claro. comienza. Entonces, claro que atraviesa una APP de ruta 2, una APP de ruta 1. Hay que... A no ser que después sea presidenta de la República. La ciudadanía se tiene que Si se tira a la política. apropiar del proyecto. ¿Qué? Si se tira a la política. No. ¿Qué no? ¿Será ¿Te que interesa, ministra? No, no creo. ¿Te No, a mí interesa? me interesa la infraestructura. Claro. La infraestructura al servicio de la ciudadanía. Pero siendo presidenta puedes hacer más. O menos. No, No, menos no se puede. No. Atención, Paraguay El país Compasa está y llamado, MID bueno. Transportes y Servicios lanzan una de las mayores promociones del año. Ni siquiera eso se sabe de la ministra. Si quiere o no política. Silencio total. Hay un hermetismo ahí detrás de la ministra. Cada vez que cargas desde 5.000 guaraníes en cualquiera de las estaciones aéreas, recibís un cupón para participar del gran sorteo. Hay más de 100 pasajes a Brasil y vos podés ser uno de los ganadores. Cuanto más ganás, más cupones sumás y más chances tenés de ganar. Consultá, por favor, a las sucursales adheridas en redes sociales de Compasa. Estaciones de servicio Compasa. Nos vemos en el camino. Y hablando de, solamente hablando de posible mujer presidenta, Lilian Samaniot lanzó su campaña, ¿ven? ¿Buscas potencia y practicidad en tu cocina? El horno eléctrico Dallo de 45 litros es tu mejor aliado. Con 2000 watts de potencia, alcanza temperaturas de 100 a 250 grados centígrados, garantizando cocciones perfectas. Incluye bandeja, parrilla y mando rack, además de un temporizador de 60 minutos y luz interna para que controles cada detalle. Su diseño en acero inoxidable lo hace resistente y elegante. Adquirí tu horno eléctrico Dallo por solo 494.900 guaraníes. Solo en Super 6 y Supermercados Stock. Oferta exclusiva hasta el 4 de enero o hasta agotar existencias. La senadora Lilian Samaniego del Partido Colorado y líder del movimiento Causa Republicana oficializó su precandidatura a la presidencia de Paraguay para 2028 en un acto en Asunción. Busca competir en las internas de su partido y convertirse en la primera mujer presidenta del país. Voy a ser la primera mujer presidenta de la República del Paraguay. El Paraguay está listo y yo también. En su discurso, Samaniego criticó la baja ejecución del presupuesto y la falta de oportunidades laborales y prometió impulsar empleo, educación y vivienda como pilares de su propuesta política. Estuvo acompañada por dirigentes de su sector, entre ellos el senador Juan Afara.
gusta que las mujeres se presenten como precandidatas a la presidencia. Es más, hace falta una mujer presidenta en Paraguay. Hace mucha falta. Lo que tenemos que saber es si ella tiene la intención real de llegar a la presidencia. ¿O es pelear más cupo? ¿Qué? O esto es claro, para poder negociar posteriormente. Y baja otra vez su candidatura. Otra vez. Y generalmente así se da, ¿verdad? Muchos se presentan para un cargo y en realidad no están aspirando a ese cargo. Lo que quieren es negociar nomás un mejor lugar o un espacio mejor. Entonces, probablemente sea una ficha que esté jugando ella también. ¿Vos qué pensás, Carlos? ¿Puede ganar? No te olvides nomás, yo estoy pensando, viste que esto es un clan. Está Arnaldo, está Lilian, está Gustavo, claro. Y fíjate vos, en la Municipalidad de Asunción nomás la irrupción de Arnaldo Samaniego como candidato o apoyado por Hugo Velázquez, eso ya te da la idea de a qué se juega. ¿A qué se juega? La pregunta que todos tenemos, a dividir a la disidencia colorada. Y de esta forma darle más oportunidad al oficialismo al llegar a la candidatura con Camilo Benítez. Pérez. Por favor. Que le candidatamos a Camilo. Tanto le dolió que le ganó en la media que le cambió de apellido. Le cambió de apellido ahora. Camilo Pérez. Por favor. O sea, acá nomás no hay que hacerse el boludo. Hay que entender cómo se juegan las fichas políticas también. Pero Lilian es una muy buena jugadora. Es una muy buena jugadora, pero ella busca su supervivencia política. Ojo, claro. Ojo con ese detalle. Y yo creo que la apertura de presentarle a Arnaldo Samaniego como precandidato a intendente busca justamente ser obsecuente al oficialismo colorado. ¿Qué necesita el oficialismo colorado? Primera vez que está diciendo sí vos, William, cuando dice... El oficialismo colorado necesita dividir a la disidencia. Para que Camilo pueda pasar las internas. Claro, por favor. Este es el escenario que le conviene hoy a Camilo Pérez. Totalmente. Que por un lado vaya Dani Centurión, por el otro lado vaya Arnaldo Samaniego. Claro. ¿Y quién es Arnaldo? Lilian. La familia Samaniego. Bueno, la semana pasada habíamos puesto un trabajo, si no me equivoco, de última hora fue, William, en el que básicamente intendente por intendente nos mostraban cuántos funcionarios habían contratado o descontratado, ¿verdad? Sí. Y cuando llegaba el caso de Nenecho, a Nenecho había un aumento, no me acuerdo más, pero algo así. Casi 2.000. Sí, 1.200 creo que era. 1.200. Una cosa así. Y me escribió en el hecho de decir, esto no es así por esto. No hay ningún problema. Pasarle un video a la producción con tu versión. Y la vamos a ver. Ahí está. ¿Buscas potencia y practicidad en tu cocina? El horno eléctrico Dallo de 45 litros es tu mejor aliado. Con 2000 watts de potencia, alcanza temperaturas de 100 a 250 grados centígrados, garantizando cocciones perfectas. Incluye bandeja, parrilla y mando rack, además de un temporizador de 60 minutos y luz interna para que controles cada detalle. Su diseño en acero inoxidable lo hace resistente y elegante. Adquirí tu horno eléctrico Dallo por solo 494.900 guaraníes. Solo en Super 6 y Supermercados Stock. Oferta exclusiva hasta el 4 de enero o hasta agotar existencias. El domingo pasado en Zona Franca estuvimos debatiendo sobre el aumento de funcionarios en la Municipalidad de Asunción desde 1991 hasta el último periodo del exintendente Óscar Nenecho Rodríguez. Y ya con el mandato de Óscar Nenecho Rodríguez fue de más de 1.700 funcionarios, llegando a los 9.119 hasta su renuncia en este 2025. Él mismo se contactó con nosotros y nos dijo esto. Estuve viendo el programa. Estaban comentando sobre la cantidad de funcionarios por administración municipal. Y quiero hacer una salvedad en el caso de mi administración. Bajo ningún punto de vista, Óscar Nenecho Rodríguez metió 1.700 funcionarios como estaba en el reporte. Sí aumentó en esa cantidad el listado de funcionarios de la Intendencia Municipal. Y el motivo fue de que en el año 2020 se modificó la ley orgánica municipal en donde estaba establecido mediante una ordenanza del año 1972 que el presidente de la Junta era el ordenador de gastos. Hasta el año 2019 la Junta Municipal funcionó como una subunidad administrativa, pero al eliminarse esa ley, los 1.700 funcionarios de la Junta Municipal
pasaron a engrosar la lista de funcionarios de la Intendencia. Es ahí el número de 1.700 funcionarios más. Eso estaba establecido en la Ley Orgánica Municipal, que fue modificada en el artículo 27 por la Cámara de Diputados. Bueno, ahí está, ese es el descargo de Nenecho. Ministra, volviendo otra vez a las preguntas de Carlos con respecto a Arnoldo Vince, ¿verdad? Sin ir, digamos, al fondo político, pero sí para entender un poquito cómo o qué busca un presidente de la República, ¿verdad? Porque un presidente de la República cuando busca, en tu caso, por ejemplo, una profesional del rubro está diciendo, bueno, evidentemente quiero darle énfasis desde el conocimiento, ¿verdad? Y ya, si bien es cierto, porque estuve pensando, otros ministros, por ejemplo, José Alberto Alderete, él no es del rubro, él es abogado, ¿verdad? O economista, José Alberto. Creo que es abogado. Creo que es abogado. Y estuvo ahí en obras públicas. Economista. ¿Verdad? Economista. Entonces estuvo ahí en obras públicas, ¿verdad? Pero hay que buscar necesariamente a alguien que tenga una trayectoria, digamos, en obras o una persona, como por ejemplo, otra vez, Arnoldo Vince, que quiera hacer bien las cosas, se puede rodear de técnicos. Yo no vine acá para hablar de Arnoldo Vince, ni mucho menos. Yo vine a contar lo que estamos haciendo en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Pero te voy a dar una opinión general. Sí. Yo creo que para los ministerios se necesitan patriotas, hombres y mujeres comprometidos con las políticas públicas, ¿verdad?, que van a llevar beneficio a la ciudadanía y que pueden comulgar con el programa de gobierno del presidente de la República. En el caso de obras públicas, también creo que es un ministerio sectorial, ¿verdad? O sea, finalmente, de alguna manera, a mí me ayuda muchísimo ser ingeniera para el día a día de obras públicas. También creo que la dinámica, entre comillas, política, ¿verdad? Porque es un ministerio que está desplegado en el territorio en un 100%, entonces hay mucho diálogo con autoridades, con intendentes, con concejales, gobernadores, etcétera, y a eso me refiero con esa interacción con la política, porque finalmente es esa política que trae a la mesa de obras públicas las necesidades de la ciudadanía y podemos en conjunto llevar las soluciones. Pero básicamente lo importante es mucho compromiso con el trabajo y mucho patriotismo, porque mira que hay que entrar a jugar el partido, patadas se reciben. Entonces esa es la respuesta. Una persona que no es técnica igual puede ser ministro o ministra de Obras Públicas mientras tenga las ganas de hacer bien las cosas, o como definir el patriotismo, ¿por qué no? Y tiene que armar un buen equipo. Y que arme un buen equipo, exacto. Sí. Exacto, así nomás. Pero mira, lo que le quería decir es, yo no quiero dejar este espacio de programa sin contar, ¿verdad?, las principales acciones de nuestro ministerio. Creo que hay que, y hablaba con Carlos, de hecho ahí tomamos contacto con la ley de modernización del transporte público. Esta semana de Navidad vamos a comenzar ya a operar los buses de Taiwán. Los buses eléctricos ya están adjudicados. Esto comienza a rodar, va a ser la primera flota eléctrica, ¿verdad?, de nuestro sistema de transporte, con itinerarios ya definidos, puntos de carga, estaciones de carga. Realmente estamos muy contentos de cara a lo que se viene, porque este vendría a ser el plan piloto de la reforma. Buses adquiridos por el gobierno, ¿verdad?, que se ponen en operación a un operador en contratos diferentes. No es el bus el que compra, no es el operador el que compra sus buses, sino que es otro contrato el que le otorga para operación. Y la innovación, obviamente, de que sea eléctrico. Así es que estamos contentos con eso, 4 líneas de búho. ¿El pasaje va a ser el mismo? ¿El costo? El mismo costo. El mismo costo. Sí. Además, el sistema de transporte siempre es un sistema de volumen. Acá lo que se busca es capturar más pasajeros para que la recaudación que vaya a un fideicomiso. Pero si no hay costo, ¿verdad? Se saca lo del combustible, el pasaje no tendría que ser un poco menos, por lo menos.
Un segundo, William, por favor. Pensá seguir en una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Cuenta con una infraestructura de vanguardia, instalaciones y recursos tecnológicos de última generación. Con intercambios académicos gracias a los convenios internacionales. Impulsa el proyecto de investigación, está cerca a congresos internacionales, con carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar, pensá en La Serrana. Lo que pasa es que, te va a contestar la ministra que sabe, pero el costo es mucho más alto. El costo del bus es mucho más alto, ¿verdad? Claro, el mantenimiento. Pero la tarifa técnica, el, un punto muy importante, el combustible. La tarifa técnica, claro, de hecho, como te digo, lo que pasa es que en la tarifa técnica está la amortización del bus. Y el bus es más caro. El bus eléctrico es más caro que un bus, digamos, a combustión. Y las tarifas técnicas son diferentes, pero el precio del pasaje... En este caso los buses son donados. No, no son donados. No son donados. No, el Estado paraguayo, dentro de un cupo que tiene con Taiwán, adquiere esos buses, destina, ¿verdad? Porque hablaban de la donación de Taiwán. Por eso siempre yo preguntaba cuando decían se donó esos buses y finalmente por qué van a cargar el costo a la ciudadanía. La ministra dice que no. Entonces, ¿cuánto se pagó o cuánto se va a pagar? Si no, mira, nosotros tenemos una donación, ¿verdad? Madre de Taiwán, pero básicamente ahí el Estado va definiendo, vamos a hacer un hospital, el Gran Hospital de Asunción, es también con esos recursos, Claro, pero es como una línea donación. Finalmente línea una de donación, ¿verdad? Entonces, dentro de la tarifa técnica, pero es muy importante esto, combustible. William, porque es cierto, todo el mundo habla de donación. Siempre habla de donación. Y eso, finalmente es una donación. Entonces, dentro de la tarifa técnica, hoy el combustible es un punto importante, por eso tenemos el precio de 5.500 aproximadamente, que el usuario termina pagando 3.600, 3.400. Si entra a operar el bus eléctrico, el pasaje tendría que ser menos. Buscas potencia y practicidad en tu cocina. El horno eléctrico de Dallo de 45 litros es tu mejor aliado. Con 2.000 watts de potencia, alcanza temperaturas de 100 a 250 centígrados, garantizando cocciones perfectas. Su diseño en acero inoxidable lo hace elegante y resistente. Adquirí tu horno eléctrico Dallo por tan solo 494.900 guaraníes. Solamente en Super 6, solamente en Supermercados Stock. Oferta exclusiva hasta el 4 de enero. O hasta agotar la existencia. Dame unos consejos, por favor. ¿Buscas potencia y practicidad en tu cocina? El horno eléctrico Dallo de 45 litros es tu mejor aliado. Con 2.000 watts de potencia, alcanza temperaturas de 100 a 250 grados centígrados, garantizando cocciones perfectas. Incluye bandeja, parrilla y mando rack, además de un temporizador de 60 minutos y luz interna para que controles cada detalle. Su diseño en acero inoxidable lo hace resistente y elegante. Adquirí tu horno eléctrico Dallo por solo 494.900 guaraníes. Solo en Super 6 y Supermercados Stock. Oferta exclusiva hasta el 4 de enero o hasta agotar existencias. Ministra, la respuesta es esa, ¿verdad? El costo más elevado, Sí, entonces no... y el costo, la electricidad también hay que pagar. La energía Sí, también pero hay que es pagar. nada. No, Es son nada más comparando lo del eficientes, combustible. son más eficientes, pero hay muchísimos costos O sea, que si es que permanecen. entran a operar los buses, entonces no vamos a tener una reducción del precio del pasaje. Tal entonces, beneficio no vamos a tener, la Sí. ciudadanía no va a tener básicamente. Si es que ¿Cómo que no tenemos va a tener mayor cantidad de beneficio? energía, ¿Cómo que no va a tener beneficio? Desde No el bajo punto de ninguna vista ecológico, circunstancia. ya de entrada. El bus es un bus nuevo, moderno. No, claro, pero en el bolsillo con de la gente. Wi-Fi, con En el bolsillo, tecnología. claro. la gente. Va a ser expreso, va además tener una operación expresa.
no está, dentro del modelo de negocio no está contemplado ni subir tarifa, ni bajar tarifa, que está de hecho plana hace más de 15 años. Entonces, y habiendo subido todos los costos, el chofer gana lo mismo, la estructura de la empresa vale lo mismo, todos esos costos van asociados al costo de la tarifa técnica. Y el bus se tiene que amortizar y en una estructura de costos también se tiene que incorporar el costo, aun cuando no, como estás sugiriendo, es una donación, se tiene que incorporar dentro de lo que es la amortización con su valor libre, ¿verdad? Patrimonial. Así es que... Ahora, ministra, dentro de esa gran reforma, ¿verdad? Porque creo que más allá de esta cooperación con Taiwán, lo que se plantea dentro de la ley que está sancionada ya por el Congreso, no todavía promulgada por el presidente de la República, es una fuerte inversión del sector público, o sea, del Estado, en la compra de las unidades de transporte público. ¿Qué cambia en esa dinámica? ¿El subsidio va ya no por el pago de pasajeros, sino por las compras de estas nuevas unidades? Sí. ¿En cuánto tiempo vamos a ver esas nuevas unidades transitando en la vía pública? Bueno, en primer lugar, el sistema hoy de transporte público ya mueve aproximadamente 100 millones de dólares al año. Sí. 50% se recauda en pasajes y 50% es lo que hoy se destina al subsidio. ¿Qué es lo que cambia? Nosotros vamos a crear un fideicomiso donde todo ese flujo vaya al fideicomiso, tanto el aporte del Estado como lo recaudado en pasajes. Y el modelo de negocio es totalmente diferente. Vamos a hacer licitaciones para la adquisición de la flota que se va a amortizar en 15 años. Esos buses adquiridos se van a otorgar a los que sean adjudicados con la operación de los itinerarios de las unidades funcionales que van a tener un sistema tronco alimentador. ¿Y cuánto duran la batería, ministra? Porque generalmente en los vehículos son 10 años. ¿Cómo es el tema? Sí, entre 8 a 10 años es lo estimado de los buses eléctricos. los Pero eléctricos, nuestra propuesta es hacer una combinatoria. Ahora hay que ver la performance de estos buses eléctricos en Asunción, con nuestros raudales, con nuestras condiciones. Igualmente vamos a hacer un mix entre buses tradicionales y buses eléctricos. Ministra, nos estamos yendo, pero si querés una estrella o que la audiencia se quede con una estrella tuya, ¿cuál sería? ¿Cuál es la estrella más cercana? Las obras urbanas y el transporte público, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, ministra, muchas gracias. Francisco, muchas gracias por venir. Analistas, gracias. Muchas Realmente gracias. Pasó rapidísimo el programa. No le dejé hablar a Francisco. Él quiere que se le pague su Lo más importante, ¿te vas con esperanza o con más dudas? Y bueno, realmente espero que no tengamos que volver a venir, ¿verdad? Porque espero que se nos pague y que estemos concentrados en nuestras obras, haciendo lo que tendríamos que estar haciendo ahora, trabajando, no estar reclamando las deudas. ¿Y qué tal le salió la Costanera? Hermosa. Bueno, ese es otro proyecto que hay que ir a conocer, y que de hecho también ganaron la adjudicación de la infraestructura del barrio Tacumbú. Este año, las próximas semanas, licitamos ya las 1.500 viviendas. Bueno. Va a ser una transformación para el Bañado Sur, pero Francisco ya está en la ejecución de todo lo que son las calles, el drenaje, el alcantarillado. Bueno, ¿Sí o no? Una maravilla de una maravilla. transformación del Falta nuevo un barrio de cambio Asunción. importante en la Costanera Sur. Le quiero dar, por favor, los regalos de nuestros anunciantes. Ministra, por favor, de mano de compasa. Pablo, vos querías- un tereré diferente. Muchísimas gracias. Espectacular. Además, Me encanta. también te envió este regalo, Universidad Privada María Serrana. Ahí puedes poner... ¿para mí también? Para vos también. Ah, qué bueno. Puedes poner todos tus proyectos nuevos ahí. Y finalmente... Me encanta. Espera que ahí ya me voy. De la mano de Dayo. Me encanta. No, Bueno, sé qué están haciendo en la cocina. pero Mal parece. pero no, te cuento. Yo tengo un hijito, Te ya que me asustaste un preguntaste, poquitito. tengo un hijito de 6 años y siempre le digo, ¿qué es lo que más te gusta hacer con mami? Panqueques los domingos. Así es que... ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Me viene Francisco re querido, bien. Universidad Privada María Serrana. Para que lleves toda la plata bien. Exactamente. Mira, por supuesto, Compasa te va a cuidar también. Ahí está. Gracias. Y no sé qué vas a cocinar vos, Francisco. Sí,
Ahí también. Otro regalo también de la mano de Dayo, qué lindo. Gracias por venir a los dos. Gracias, ministra. Gracias por estar. Muchísimas gracias. Creo que la verdad que salió. Ah, tu zapato. No, acá, William. Gracias, C Calzados. Bueno, como siempre, todos los domingos. Muy bien. Mi Y zapato siento mucho por Carlos, pero ganó Camilo. No, Así qué que vergüenza. Preguntarle a Vamos. Camilo cuando quería usar una media. Sí. Vamos a modificar. Y el próximo domingo vamos a contar una historia de amor. No este domingo. ¿Qué? El próximo domingo. El Sí. próximo. No, gracias. No se pierdan. Gracias por todo. No vengo. Shalom. Zona Franca fue presentado por Dayo, exclusivo para la cadena Super 6 y Supermercados Stock. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Compasa, nos vemos en el camino. Pensa en tu futuro, pensa en La Serrana.